Amados hermanos de la IB Ventanilla, tengan todos un buen día, hermanos, en el amor de Cristo. Me gozo y me alegro, hermanos, de estar con ustedes. Es una bendición para mí poder ser instrumento este día del Señor, hermanos. Yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que en este tiempo que el Señor nos permite reunirnos por este medio, nosotros dispongamos nuestro corazón para poder buscarle. No necesitamos tal vez de un lugar llamado templo, hermanos, para poder buscar la presencia del Señor. El Señor desciende donde hay un corazón dispuesto que le busca, hermanos. Y yo sé que ahí en sus casas ustedes están buscando de la presencia del Señor. Así que te invito en este día a que tú ahí donde estés, hermano, con tu familia, inclines tu rostro y busquemos juntos de esa presencia tan maravillosa que es la presencia de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por cada uno, Padre, de los integrantes de la IB Ventanilla, Padre, que en este día disponen su corazón, Señor, para buscarte. Pero, Padre, no queremos venir a ti, Señor, con un corazón manchado, Señor, con unas manos sucias, Padre. Queremos entrar ante tu presencia, Padre, pero primero pidiéndote perdón si es que en algo hemos fallado, Señor. Tal vez hemos hecho cosas, hemos dicho cosas que no te ha agradado, Padre. Limpia nuestro corazón y permítenos ir ante ti, Señor, con un corazón sincero, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a que en medio de estos tiempos difíciles tú incrementes nuestra fe, Señor. Queremos buscar tu presencia, Padre. Queremos buscarte, Señor, a ti. Oh, sí, Señor. Queremos buscarte, Señor, porque amamos de tu presencia, Señor. Porque amamos, Padre, que tú vengas y visites nuestra casa, Señor. Porque tú vengas y visites nuestra familia, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Sí, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, Señor. Encuentro hoy perdón. Encuentro salvación en tu presencia. Correremos, Padre. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Oh, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Señor, amamos tu presencia, oh Dios.
Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Lo que amamos es tu presencia. Lo que anhelamos es tu presencia. Sí, Señor, esta iglesia anhela de tu presencia, Señor. Bendeciende, Padre, en cada una de las familias de la IBE, Señor. Bendeciende, Padre, en cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Necesitamos tanto de ti, Padre. Necesitamos tanto de tu presencia. Amado hermano, yo te invito a que tú prepares tu corazón en este día, porque el Señor está buscando unos corazones dispuestos, hermanos. Yo te invito a que ahí en tu casa, hermano, en tu sala o en donde estés, en tu habitación, tú prepares un altar para adorar y exaltar a Jesús. Tú prepares este tiempo. ¿Qué tal si doblas tus rodillas ahí? Y que no te importe quién está a tu lado. Que no te importe quién está, hermano. Solamente el Señor está buscando gente que le adore de corazón. Oh, sí, Señor. Tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, Padre. Conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Oh, sí, Señor, bendeciende. Bendeciende hoy, Señor, en cada uno de las familias de esta iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Oh, sí, Señor, te lo pedimos a ti, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Levanta tus manos, iglesia, y adórale. Amamos tu presencia, oh Dios. Padre, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Una vez más dice la iglesia. Familia, Padre, amamos tu presencia en nuestra casa, Señor, no te vayas de aquí, Padre. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Gracias, Padre, por visitar esta iglesia, Señor. Gracias por visitar nuestra casa, Padre. Gracias porque tú harás grandes cosas en nuestra familia, Señor. Lo declaramos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias porque tú no nos abandonas, Padre. Gracias porque tú no nos dejas solos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Te damos gracias a ti y te entregamos este tiempo a ti, Señor. Que el único que
sea exaltado, el único que sea glorificado en este día, sea el nombre de nuestro amado Jesús. Gracias te damos, Padre, y quédate con cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Te lo entregamos a ti todo, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, porque tú te mereces toda la honra, Señor. Gloria seas tú a ti, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre, por siempre y para siempre, porque no hay nadie que se pueda asemejar a ti, Señor, porque no hay nadie que se parezca a ti, Padre. Que tu presencia esté con cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Que tu presencia vive el fuego de cada uno, que tu presencia vive la vida de cada uno, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre, y todo lo que se haga en este lugar sea con el único propósito de exaltar el nombre de Jesús. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, amado Padre. Que la gloria sea para ti, Señor. Que la gloria sea para ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir sosteniéndonos, Padre, de tu presencia. Ayúdanos a seguir buscándote, Señor, cada día. Que nuestra casa sea un lugar de adoración, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de nuestro amado Jesús, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que harás con cada uno de nosotros. Te entregamos a ti todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuán hermoso es estar en la presencia del Señor, hermanos. Y tienes que alegrarte que el Señor nos da esa oportunidad, que muchos no la tienen en este momento, de sentirnos libres porque estamos en la presencia del Señor. Ese privilegio que el Señor nos da de llamarnos hijos suyos. Así que prepara tu corazón, porque ha llegado el tiempo de alabar y glorificar al único creador de todas las cosas, a nuestro amado Jesús. Después de este tiempo hermoso de adoración con el Señor, yo te invito a que ahí en tu casa, hermano, le digas al que está a tu costado, no importa si estás solo, pero declares en este día que el Señor es santo, que el Señor es grande y que no hay nadie como Él. Porque el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermanos. Y Él está esperando que nosotros aclamemos y digamos: Santo, santo, santo eres tú, Señor. Nada se asimila a ti, Padre. Nada se asimila a tu grandeza, a tu bondad, Señor, a tu hermosura, Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Y lo declaramos en este día, Padre. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Sí, Señor, declara la iglesia: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Vamos, limpiamente, decláralo.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Sí, Señor, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Vamos a declararlo una vez más, dilo y ve. Santo, 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 yo quiero ver. Tú eres santo, Señor, decláralo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad. Sí, Señor, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Oh sí, Señor, tú eres santo, Padre, y no hay nadie como tú, Señor. Y esta iglesia lo declara, Padre, lo declara que tú eres santo, Señor. Vamos a declararlo una vez más y decirle que el Señor es santo y que no hay nadie como Él. Oh sí, Padre. Y santo, 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 yo quiero verte. Sí, Señor. Y santo, 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 yo quiero verte. Y santo, santo, tú eres santo, Señor. Santo, santo, tú eres digno, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Oh sí, Señor. Santo, santo, oh sí, Padre. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad, oh Señor, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad, oh Santa Iglesia, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, Padre. Santo, 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 y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte. Oh sí, Señor, la gloria y la honra sea para ti, Padre. La gloria y la honra sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. El Señor es santo. El Señor es digno de toda gloria y de toda alabanza, hermanos. Así que ahora vamos a
tener el tiempo más importante, ese tiempo que el Señor está esperando de compartirnos su palabra. Que el Señor utilice a su siervo para que nos hable en este día y que nos dé ese regalo precioso y hermoso que tiene para hoy. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de alabar su nombre, de reunirnos como iglesia en estos tiempos especiales que tenemos con nuestro buen Dios. Siempre podemos ser agradecidos con Él porque Dios se encarga de nuestras vidas. Él es el que nos da la vida, la fuerza, la salud. Y si hoy podemos juntarnos una vez más es solamente por su gracia. ¿Qué tal si antes de comenzar en el tiempo de su palabra podamos orar, pedirle que sea su Santo Espíritu quien nos lleve al entendimiento y la revelación de su palabra? Vamos a orar. Padre eterno, queremos darte gracias por el don de la vida, por tu grande amor y misericordia que obran cada día en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no han faltado tus provisiones en nuestra mesa. A pesar del tiempo difícil que pasamos, sabemos que tú, Señor, siempre estás sosteniéndonos, guardándonos y guiándonos en tu perfecta voluntad. En esta hora, Padre, disponemos también nuestro corazón para tu palabra. Y sea tu palabra, Señor, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera en nuestros caminos que nos guíe al conocimiento tuyo y a la obediencia de tu palabra. Amado Dios, sabemos que tú has señalado para nuestras vidas una vida plena y abundante, que lo alcanzamos por la gracia tuya en nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias por ese privilegio y oportunidad. Disponemos nuestro corazón, Padre, para tu palabra, y sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, guiándonos, bendito Dios, a esa verdad eterna, y que podamos tener esa revelación en nuestro corazón que nos lleve a confiar en ti, a depender de ti y a obedecerte. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos viendo el tema aprendiendo a hacer las cosas a la manera de Dios. Toda vez que necesitamos que sea la palabra, que sea el diseño de Dios que obre en nuestras vidas. Como seres humanos tenemos tantos errores, amados hermanos. Dejamos de hacer tantas cosas producto de la ignorancia, producto del desconocimiento, o también simplemente como seres humanos porque nos arraigamos mucho en nuestra autosuficiencia, en nuestra sabiduría, y también, ¿no?, en nuestra forma humana de ser rebeldes, ¿no?, a todo consejo, a todo el bien que Dios señala para nuestras vidas. Dios estableció diferentes pautas, principios, leyes, que si no lo atesoramos, que si no lo aplicamos a nuestra vida, lamentablemente vemos las consecuencias, vemos las dificultades, vemos los problemas, y no solamente en nuestras vidas, sino aún en nuestra descendencia, en nuestros hijos, y aún hasta la cuarta generación. Lo importante es que aprendamos a vivir conforme a lo establecido por Dios. Toda vez que es Dios quien nos da la vida, Él es el que nos ha creado con un propósito, con un diseño especial. Tal como dice el Salmo 139, 13 al 16, ¿no? Él nos formó en el vientre de nuestra madre y estableció un diseño especial para cada vida. Ninguno viene a este mundo por casualidad o simplemente sin ningún propósito. Todos tenemos un propósito especial de parte de Dios. El problema es que, aunque muchos no crean, la realidad en que vivimos, es decir, el ámbito espiritual y el ámbito natural en que nos movemos como seres humanos, muchos no creen en esta realidad espiritual. El hecho es que no cambia esa realidad. El punto es que el desconocimiento hace que el hombre lamentablemente, viva bajo el engaño del enemigo. Sabemos que el diablo se empeña en que el hombre viva a espaldas de Dios, fuera del ámbito espiritual, sin conocer lo que Dios ha establecido para su vida, y pueda sufrir las consecuencias de esa vida apartada de Dios. Por eso Juan 10:10 dice,
el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo se encarga de robarnos esa vida abundante o alcanzar ese diseño de Dios. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nuestras vidas están arraigadas en Él, cuando entendemos lo fundamental que es la palabra de Dios, cuando entendemos este ámbito espiritual, es que podemos movernos en esa vida abundante que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra vida tiene que estar unida a Él, dependemos de Él. Y eso significa vivir en obediencia, en fidelidad a lo que Dios ha establecido para cada ser humano. Con ello, vayamos avanzando al tema que queremos tratar en esta hora. Vamos a hablar sobre la bendición. Por ejemplo, cuando vemos la vida de Abraham, Abraham alcanzó gran bendición en su vida porque recibió la bendición de Dios y le creyó. Y por lo cual él vivió en obediencia al mandato que Dios estableció. En Génesis 12, 1 al 3 lo encontramos esta parte. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Y ahí dice, ¿no? Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué Abraham vivió bajo bendición? Porque Dios lo bendijo y él le creyó. Y gracias a su fe, él vivió en obediencia a lo que Dios estableció. Por eso salió, dejó su tierra y fue al lugar donde Dios le señaló. Por fe, creyendo esa voz de Dios, creyendo que era Dios quien lo llamaba, entendiendo que su vida estaba supeditada a Él. Ahora, en todo esto solamente lo podemos conocer gracias a la palabra de Dios. Dios estableció su palabra como esa revelación eterna para el bien de la humanidad. Nosotros necesitamos conocer la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento a nuestro espíritu, lo que nos permite conocer esa verdad eterna y vivir bajo ese principio, bajo esa verdad, no a la manera que el mundo establece. Porque en el mundo encontramos tantas culturas, religiones, formas de vida, costumbres totalmente desarraigados de la palabra, de la verdad eterna. Lo que lo lleva a este mundo a vivir no en bendición, sino bajo maldición. En Génesis 28, 2 dice la Biblia, además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Nuestra obediencia nos lleva a alcanzar las bendiciones de Dios. Otro texto sobre la bendición que prospera y engrandece. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que la bendición es todo lo material, nada más, que el hombre centra su vida y prosperidad y felicidad en las cosas de este mundo. Pero las bendiciones de Dios fundamentalmente son espirituales. Todo hijo de Dios tiene vida eterna, por ejemplo. Esa vida eterna que no se puede comprar con nada de este mundo. Solamente es un regalo de Dios que se alcanza por fe, por creer y aceptar a Cristo en nuestra vida. Ese es el regalo más grandioso que el ser humano puede alcanzar. Porque nada se compara con esa vida eterna. Porque si no sabemos que al morir simplemente terminamos, por más que hayamos atesorado tantas cosas en este mundo, terminamos en nada y en el infierno de paso. Pero con esa bendición grande que Dios nos da, terminamos en ese ámbito eterno con nuestro Señor para siempre, disfrutando y gozando de lo que Dios estableció para sus hijos, para su pueblo.
La bendición espiritual abarca paz en la vida, también abarca prosperidad, porque vemos en la vida de Abraham mucha prosperidad económica, material en su vida, aparte, ¿no?, de todo lo demás que Dios le había ofrecido. ¿Qué más encontramos? En 1 de Pedro 3:9 dice: no paguen mal por bien, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Entonces Dios nos ha llamado a caminar en bendición y se establece básicamente porque le creemos a Dios, porque vivimos bajo ese ámbito espiritual de fe. En Proverbios 18, 20, 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, cosecharemos lo que hablamos, lo que básicamente, ¿no?, si hablamos por fe, lo que Dios dice, eso vamos a cosechar en nuestras vidas, porque Dios dio poder a nuestras palabras, estableció poder a lo que hablamos. Finalmente, para entender y entrar a este tema, Hebreos 7:7 dice: sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Es decir, se imparte bendición por autoridad. Siempre el mayor bendice al menor. Dios es supremo en eso, la bendición de Dios está por encima de todo, Dios es superior en todo, es nuestra autoridad suprema, nuestro Rey y Señor eterno. La bendición de Él es la que nos alcanza. Nosotros, ¿qué hacemos ante la bendición de Dios? Vivir con gratitud. Con ello vayamos al principio. La bendición paterna es vital para la vida de los hijos. Nuestros hijos necesitan la bendición paterna. Los padres, como autoridad sobre nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de marcar sus vidas con bendición. Es lo primero que Dios hizo al crear al hombre. En Génesis 1, 27, 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, al inicio de la vida del ser humano, Dios inmediatamente lo bendice, ¿no? Establece un camino de bendición para el ser humano. Entonces, bendecir, ¿qué es? Establecer camino de bendición. Por eso, como padres, necesitamos establecer sobre nuestros hijos camino de bendición. Yo no creo que hayan padres que quieran para sus hijos, ¿no?, que les vaya mal, que no alcancen, ¿no?, el propósito en sus vidas, que sus vidas sean desgraciadas, ¿no?, fracasadas, no. Todo padre queremos que nuestros hijos sean de bendición sobre este mundo, pero tenemos que establecer para ellos ese camino de bendición. Ahora, nuestros hijos necesitan ser bendecidos por sus padres. ¿Por qué? Porque es la autoridad que está a cargo de ellos. Dios nos entrega, digamos, a nuestros hijos totalmente en blanco, con toda la capacidad y todo el potencial de llenar sus vidas con las verdades eternas que marquen bendición para ellos. Pero esa es la responsabilidad de los padres. La bendición paterna desata el futuro de los hijos. Ese diseño que Dios establece para ellos solamente se puede cumplir en la medida que los padres, ¿no?, afirmamos ese diseño de Dios en sus vidas. Nosotros por eso tenemos tanta responsabilidad, pero también un grande privilegio de que nuestros hijos alcancen el sueño de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios. Ahora, cuando los padres bendicen a los hijos, quedan bajo bendición. Nosotros necesitamos bendecir a nuestros hijos para que ellos vivan bajo bendición. Génesis 27, 33 nos muestra, ya para ir entrando porque estamos viendo estos temas,
considerando a Jacob, la vida de Jacob, digamos, para tomar estas pautas, estos principios eternos que necesitamos para nuestra vida. Y en esta parte, allá Esaú, que conocía este principio y prácticamente lo había perdido porque su padre Isaac bendijo a Jacob en lugar de él, y él dice, no, le di mi bendición y ahora él ha quedado bendecido. Es decir, cuando el padre bendice al hijo, quedó bajo bendición. No hay forma de quitar esa bendición. Ahora, ¿qué significa? La palabra bendición viene del término Baruch o Barak. Hay varios términos, pero nos interesa para esta enseñanza este término, Baruch, que significa poder para prosperar. O sea, cuando bendecimos estamos estableciendo el poder para prosperar. Ahora, no se entienda por prosperar solamente pues cuestiones de materiales. Entiéndase la prosperidad como un ámbito global, total. No es que solamente lo material nos haga a nosotros felices y nos llene de satisfacciones, no. La verdadera satisfacción básicamente es una vida arraigada en el propósito de Dios, que conoce que Dios siempre está a su lado, que sabe que su vida trasciende a la eternidad, que sabe que su familia es lo más preciado que Dios le ha dado, que entiende que debe vivir en gratitud cada día, alabando al Señor. La prosperidad es satisfacción plena, vida plena y abundante, tal como Dios lo estableció para cada uno. Nuestro Señor Jesús cumplió su propósito y voluntad de Dios en este mundo, a pesar que fue crucificado, pero sin embargo, Él alcanzó todo el diseño de Dios para este mundo, para el cual vino a esta tierra. Era hacer la voluntad del Padre y terminar su obra, y cumplir ese diseño, y lo supo siempre. Entonces su vida fue trascendente, plena y abundante, en la medida que cumplió el diseño de Dios. Y nosotros también necesitamos arraigar en la vida de nuestros hijos ese diseño de Dios. Entonces, bendecir al hijo es abrir o establecer poder para que prosperen y alcancen ese propósito de Dios. ¿Y qué sería maldecir? Quitar ese poder de prosperidad, ese diseño de Dios para ellos, y establecer lo que el maligno quiere para ellos. Sigamos avanzando. Es una necesidad, ¿no?, que nuestros hijos deben entender el poder de la bendición de los padres. Es decir, ellos necesitan comprender, porque la bendición se desarrolla en el ámbito de la fe, en el ámbito de creer, ¿no?, de creer que es necesario esa bendición. Y sabemos que la fe, ¿no?, desata el poder de Dios. Génesis 27:31 dice: había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre, come del animal que tu hijo ha cazado y dame tu bendición. Él anhelaba esa bendición de su padre. Él esperaba esa bendición de su padre, a pesar que él había perdido ya su primogenitura, lo había despreciado y lo había vendido por un plato de comida a su hermano. Sin embargo, él conocía su grande necesidad de alcanzar la bendición de su padre. Él que esperaba ese momento, que su padre lo bendijera, porque él, como hijo primogénito, él era acreedor de esa bendición. Pero sin embargo, Jacob llevó esa bendición. Aunque Esaú, dice, perdió la bendición al vender su primogenitura, entendía el valor y el poder de la bendición del padre. Por ello, vemos en esta escena una escena desgarradora, porque él clama, él anhela, él llora, él gime para que su padre lo bendiga, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Y lo encontramos en esta parte, Génesis 27, 34 a 33, dice: cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó: dame también a mí tu bendición, padre mío. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú,
Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Esaú insistió. ¿No puedes dar más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Él sabía que le correspondía esa bendición, que no podía ser que Jacob haya llevado su parte, su bendición, porque sin esa bendición su vida prácticamente, como decíamos, su suerte estaba echada. Lamentablemente había perdido esa oportunidad que él siempre ha esperado, ¿no? De ser engrandecido, de vivir en prosperidad sobre la tierra. Amados hermanos, realmente nosotros tal vez como pueblo, no entendamos la implicancia y la trascendencia que significa la bendición. El pueblo judío, yo sé que muchos sabemos de ello, es un pueblo que vive bajo bendición. Ellos tienen una cultura arraigada bajo bendición. Como vemos acá, el primogénito debía recibir la bendición principal del padre. Pero nosotros cuando vemos la cultura judía, la cultura hebrea, ellos semanalmente, siquiera una vez tienen que reunirse toda la familia y el padre imparte la bendición sobre sus hijos permanentemente. Por eso ellos prosperan en todo. Cuando vemos las estadísticas a nivel mundial, vemos que de ellos procede tanto bien a la humanidad, los mejores inventos, los hombres más, más trascendentes en la historia de la humanidad son judíos. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido este principio y establecen ese principio para su familia, para sus vidas, para su descendencia y viven bajo esa bendición. En cambio, en nuestras culturas, por ejemplo, cuando se habla algo bueno para la persona, cuando muere, cuando ya no hay nada de futuro para su vida, ese día ahí en el cementerio pronuncian todo lo bueno de la persona, cuando debería ser cuando nace, cuando comienza su vida, cuando empieza a trascender en este mundo. Ahí donde el padre debe permanentemente bendecir a sus hijos. Esa cultura nos puede llevar, amados hermanos, a cambiar y transformar totalmente nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia. Entonces, los que manejan, los que están en la política, los que están aún en la presidencia serían nuestros hijos. Los que están en el parlamento, los pastores serían nuestras descendencias, etc. ¿Por qué? Porque hemos marcado bendición bajo sus vidas. Los que se levantan como grandes empresarios serían nuestros hijos, porque están bajo bendición. Esperemos que Dios esté obrando en nuestras vidas y nos esté ayudando a entender estos principios tan importantes en la que tenemos que caminar como pueblo de Dios. Una realidad. Los padres representan a Dios en el hogar, por lo que se les ha dado la responsabilidad y privilegio de bendecir a sus hijos. Tenemos esa grande tarea. Somos representantes de Dios en el ámbito de nuestro hogar. Sabemos que el deseo de Dios es que caminemos bajo bendición. Hemos visto en Génesis, lo primero que Dios hizo al crear al hombre fue bendecirlos, ¿no? Establecer camino de bendición delante de ellos. Y los padres tenemos esa tarea de parte de Dios para impartir bendición sobre la vida de nuestros hijos. Ahora, por su posición de autoridad espiritual, los padres a quienes bendicen quedan bajo bendición, por la autoridad que Dios nos ha dado, por la posición de padre. Génesis 37, 33 dice, le di mi bendición y ahora él ha quedado bajo bendición. Como vemos, es necesario establecer bendición sobre la vida de nuestros hijos. Esto nos lleva a un principio. La bendición paterna se fundamenta en la gracia de Dios. Es decir, no es que nosotros tengamos la capacidad de establecer camino de bendición delante de nuestros hijos, no. Todo se fundamenta en la gracia de Dios. Es Dios quien nos da esa autoridad, quien nos da esa tarea, quien nos da esa responsabilidad de establecer bendición sobre la vida de nuestros hijos. Pero ¿quién es la que desata y desarrolla esa bendición? Es Dios.
como vamos a ir entendiendo. Ahora, la bendición paterna debe ser una expresión de fe, de convicción firme en lo que estamos estableciendo sobre la vida de nuestros hijos. El padre no puede hablar y digamos, no creer en lo que dice. ¿Cuáles deben ser nuestras palabras? Lo que Dios dice para nuestros hijos. No lo que nosotros muchas veces creemos, amado hermano. Porque como seres humanos somos seres emocionales. A veces cuando nos va bien, hablamos bien. Cuando nos va mal, refunfuñamos, criticamos, maldecimos, etc. No, pero Dios se mueve por principios. Nuestras palabras deben estar fundamentadas en lo que Dios establece, en lo que Dios dice, por encima de las realidades. A veces vemos a nuestros hijos que se dan tumbos tras tumbos porque cometen tantos errores. Pero eso no es lo que prevalece. Lo que prevalece es la voluntad de Dios para sus vidas. Por ello, aun cuando veamos a nuestros hijos tal vez caminar digamos, en error tras error, no significa que ese sea su destino. No, nosotros igual tenemos que creerle a Dios y establecer bendición sobre ellos. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe. Es la fe. Es lo que uno cree, lo que Dios ha hecho. Él quiere que caminemos en bendición y eso es lo que debemos hacer. Ahora, esto implica que se debe creer la bendición que se da a los hijos. No podemos, como he dicho, establecer una pauta, un principio o hablar bien de nuestros hijos sin que lo podamos creer. Yo no puedo decirle a mi hijo: mira, hijo, tú eres un hijo inteligente, un hijo sabio, vas a alcanzar metas grandes, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Yo no puedo decirle esas palabras y si yo mismo no lo creo, menos lo va a creer mi hijo y menos se va a desarrollar en esa pauta que se está estableciendo sobre su vida. Entonces, la bendición nace en la fe, en creerle a Dios lo que Él dice. Ahora, se bendice con respecto a las cosas que han de ser basada en la confianza que tenemos en Dios. No nos basamos en nuestra humana sabiduría, sino en lo que Dios dice. Sigamos con esta enseñanza. La bendición paterna es una expresión profética. Nosotros declaramos, profético es algo que todavía no se ha hecho realidad. Porque esa es nuestra fe, creer en algo que aún no hemos visto, pero le estamos creyendo a Dios. Entonces, nosotros por fe, proféticamente declaramos el bien para nuestros hijos, la bendición para ellos. Es la declaración de las cosas que han de ser en el futuro, ¿no? Lo que aún no podemos ver, lo que aún no son ahora. Pero eso es lo que Dios dice de ellos, ¿no? La bendición paterna determina la relación entre el hijo y el padre, ¿no? Mira, Génesis 27:27 dice: y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. Mira el olor de mi hijo. Es decir, él conocía hasta el olor del hijo, ¿no? Estaba arraigado en su ser, en Jacob, en Isaac, ¿no? Sabemos que era Jacob, ¿no?, el que estaba suplantando a Esaú, pero estaba vestido con la ropa de Esaú y olía a Esaú. Por eso dijo: mira el olor de mi hijo. Entonces, nuestra relación con el hijo hace que nuestra bendición sea fuerte, sea firme, que se cumpla en el tiempo. Esa relación que tenemos con el hijo, de amor, de convicción firme de que es la extensión de nuestra vida, que es lo que Dios dice de él, ha de cumplirse, etc. Ahora, la bendición paterna expresa el reconocimiento del valor ilimitado del hijo a quien se bendice. Ahí Isaac dijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, ¿no? Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Nuestros hijos son así, tienen un poder ilimitado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos todo el potencial que está encerrado en la vida de nuestros hijos, pero simplemente tenemos que declarar porque es Dios quien abrirá camino delante de ellos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo.
Moisés, cuando fue llamado por el Señor, él claramente se opuso, dijo, no, ¿quién soy yo para ir a Egipto? ¿Quién soy yo para levantar a este pueblo, para guiar a este pueblo? Pero sin embargo el poder de Dios estaba en él y es el poder de Dios quien se estableció para que lograra eso. No fue Moisés. Cuando él dijo, Dios, extiende tu vara y el mar se abrió en dos, no fue él, fue el poder de Dios. Es lo mismo, ¿no? Hay un poder ilimitado en lo que Dios establece en la vida de nuestros hijos, pero cuando nosotros lo creemos. Porque Dios es el que hace todo ello, no somos nosotros. Nosotros estamos llamados solamente a obedecerle a Dios y a hacer lo que Él nos manda. Sigamos avanzando. La bendición paterna expresa que Dios derrame sus bendiciones físicas porque es Dios quien suple todas nuestras necesidades. No somos los hombres, es Dios. Él es el que provee. Por eso cuando Isaac lo bendice, dice, Dios pues te dé del rocío del cielo. ¿No? ¿Qué significa rocío del cielo? Que nunca le falte la gracia de Dios, las fuerzas y la sabiduría para enfrentar todo tipo de dificultades, circunstancias, todo tipo de situaciones. La gracia de Dios, ¿no? El rocío del cielo, que siempre emane en la vida de nuestros hijos. Nosotros también creemos que nuestros hijos viven bajo la mano de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios. Y es Dios quien los suplirá, quien los sostendrá en todo tiempo. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso debe estar profundamente arraigado en nuestro corazón y eso es lo que sostendrá en la vida de nuestros hijos. ¿Qué más le dijo? Que la grosura, dice, y de las grosuras de la tierra. ¿Qué significa eso? Abundante resultado de lo que emprenda. Es decir, que su vida sea fructífera, que él todo lo que hace sea de bendición, ¿no? Que realmente alcance el propósito en lo que se desenvuelvan nuestros hijos. También le dijo, y abundancia de trigo y de mosto, que significa disfrutar de todos sus logros, de todas sus metas alcanzadas, porque lamentablemente muchos en este mundo vemos que se empeñan en tantas cosas, estudian una carrera, terminan su carrera y siempre viven insatisfechos, ¿no? ¿Por qué? Porque no disfrutan de aquello que alcanzan. En cambio, cuando realmente un hijo de Dios alcanza cualquier meta por la cual se ha sacrificado, pueda disfrutarlo, pueda realmente alegrarse de eso y pueda ser agradecido con Dios. Sigamos. La bendición paterna debe expresar crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios y la obediencia a su palabra. Amados hermanos, sabemos que Dios estableció como pauta, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es necesario que nuestros hijos crezcan en su relación con Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra y de la obediencia. En la medida que nuestros hijos sean obedientes a Dios, en esa medida también sus vidas serán fructíferas, prósperas y alcanzarán esa bendición que establecemos. Cuando nuestros hijos se apartan del camino del Señor, lamentablemente sabemos que eso va a traer retraso, paralización a todo el diseño que Dios tiene para ellos. El pecado, dice, nos ancla, nos paraliza. El pecado prácticamente nos estanca, no nos permite alcanzar y avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, la condición del padre como autoridad sobre los demás no significa solo la autoridad, sino la capacidad de servir. Como padres, nosotros debemos siempre imitar a nuestro Señor Jesús. En Marcos 10:45, Jesús dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. Él es nuestro ejemplo. Él es a quien tenemos que mirar. Y como padres, seguir su consejo, seguir su ejemplo, seguir sus huellas. Estamos para dar ejemplo de servicio. Nuestros hijos no solamente necesitan que les expresemos las palabras de bendición, de bien a su vida, sino necesitan aprender a dar de parte de ellos, a servir
Y eso solamente puede ser arraigado por nuestro ejemplo, porque ellos ven en nosotros esa conducta de servicio, de entrega hacia los demás. La bendición paterna debe ser para protección de los enemigos de nuestros hijos. Vivimos en una época de tanta maldad, amados hermanos. Los males están acorralando a estas futuras generaciones. Estaba escuchando que en Estados Unidos prácticamente se ha levantado una secta satánica que va a difundir y va a hacer llegar a los niños, ¿no? Digamos, folletos totalmente contrarios a la palabra, folletos donde adoran al diablo y en forma abierta, porque ellos dicen, no, acá hay libertad de religión, acá cada uno puede hacer lo que le parece. Entonces ellos también se están irrogando el derecho de difundir, así como la iglesia, digamos, cristiana difunde la palabra, regala Biblias, regala folletos, ellos también se irrogan ese derecho de poder también difundir, ¿no?, todo lo que es satánico. El tiempo que vivimos es bastante crítico, duro, difícil. Nuestros hijos necesitan esa protección que como padres debemos establecer sobre sus vidas. Ahora, que logre el propósito para el cual Dios determinó que naciera en este mundo. Tenemos que hablar permanentemente que ellos son ese diseño perfecto de Dios, tienen el potencial, tienen la capacidad, tienen todo lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Y eso es una realidad, amados hermanos. Eso no es una utopía. Nuestros hijos tienen todo el potencial de Dios para alcanzar las metas que Dios estableció. Génesis 27:29 dice: que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti, gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Isaac bendice a Jacob con estas palabras, ¿no? Y se cumplió plenamente en el tiempo, porque eso fue lo que abrió el camino de bendición sobre la vida de Jacob. Esto nos lleva al principio. La bendición paterna desata el destino de nuestros hijos. Sabemos que en la vida de Jacob se cumplió perfectamente, está en Génesis 28, del 10 al 22, vemos su vida, donde él, tal como su padre le dijo, se fue a Beerseba, hacia Harán, y en el camino él se acostó cansado del viaje, y ahí sueña, ¿no? En el lugar se puso, dice, se recostó sobre una piedra, y soñó que ese era un lugar donde los ángeles subían y bajaban, una escalera que iba al cielo y los ángeles subían y bajaban. Y él dijo que ese lugar era casa de Dios, ¿no? Lugar donde el Señor se manifiesta. Y ahí pidió, ¿no?, que si Dios lo prosperara en todo, porque Dios le afirmó, le dijo que las bendiciones de Abraham estaban sobre él, y Dios le iba a bendecir con esa bendición que estableció. Y él dijo: si haces eso conmigo, entonces te daré, dice, ¿no? Te daré de todo lo que gane el 10%. Entonces, plenamente en la vida de Jacob se cumplió la bendición que su padre estableció sobre él. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque recordemos, como padres somos instrumentos de Dios en esta tierra. Finalmente, terminemos con esta pauta. Dice: la bendición paterna debe ser ratificada. Es decir, constantemente debemos expresar sobre la vida de nuestros hijos lo que Dios dice de ellos. No podemos simplemente decir una vez y ya se acabó. No. Constantemente debemos ratificar las bendiciones. Acá en Génesis 28, 3 al 4 dice: que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que de ti salgan muchas naciones, que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham, para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, que él se lo prometió a Abraham. Nosotros también constantemente debemos repetir a nuestros hijos las bendiciones de Dios. Muy bien, amados hermanos, damos las gracias a Dios por esta enseñanza. Y hoy también tenemos
el privilegio de recordar que esta bendición es posible solamente gracias a nuestro Señor Jesucristo que alcanzó nuestras vidas. Y como cada primer domingo tenemos esa oportunidad de recordar ese privilegio. Podemos servirnos de la mesa del Señor como hijos de Dios, recordando lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Sabemos el costo que Él pagó para nuestra salvación, para alcanzar ese privilegio de ser reconciliados con Dios y vivir bajo su bendición. Dice Jesucristo cuando instauró, ¿no?, en la última cena, dijo, hizo un nuevo pacto con su pueblo. Y cuando comió el pan, dice, partió el pan y dijo, este es el pan, fruto de la tierra, que representa su cuerpo molido por nuestras rebeliones. Dice, el pago de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. El pan representa esa provisión divina para nuestra paz, para nuestra salud y para todo el bien que Dios estableció para nosotros. Y luego tomó el vino. También dijo, ¿no?, claramente que el vino, fruto de la vid, el cual representa su sangre derramada hasta la última gota, lo cual se cumplió cuando Él fue crucificado. Y que representa, dice, su provisión para el perdón de todos nuestros pecados. Amados hermanos, con esa convicción, ¿qué tal si podamos servirnos del pan, dándole gracias a Dios, y que creámosle a Dios que esto significa para nuestra salud, para nuestra paz? Sirvámonos con gratitud. Padre, te damos gracias por el pan que representa, Señor, el precio que tú pagaste para nuestra paz y para nuestra salud, porque por tu llaga somos curados. Gracias, amado, y nos servimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, Padre, te damos gracias por la copa, por el vino que representa tu sangre derramada hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por perdonarnos de todos nuestros pecados. Nos servimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos da de servirnos de tu mesa. Gracias, Padre. Seas tú derramando bendición, Señor, sobre nuestras vidas, conforme a tu palabra. Que todo cuanto Cristo alcanzó por nosotros se haga una realidad en nuestras vidas, en nuestros hijos y en nuestra descendencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, antes de terminar, quisiéramos orar. Si ahí estás con tu familia, ¿qué tal si te juntas? Mi amor, como cada domingo, queremos impartir también la bendición. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Vemos, Señor, la grande responsabilidad que nos das como Padre de establecer bendición sobre la vida de nuestros hijos. Amado Dios, que esta verdad pueda ser profundamente arraigada en nuestros corazones y, bendito Dios, cada día podamos bendecir a nuestros hijos. Porque estamos, Señor, en un mundo donde la maldad cada día crece y avanza. Y es tu bendición la que, Señor, permite que camino de bendición se establezca sobre ellos. Ese poder, Señor, que le permita vivir, Señor, esa vida plena y abundante, satisfactoria que tú estableces para sus vidas. Oramos, Padre, que tú bendigas cada hogar, cada familia. Bendito Dios, y cada padre tenga esa sabiduría. Bendito Dios, de establecer bendición sobre su casa, sobre su descendencia. Y tú te glorifiques en nuestros hogares, Padre. Gracias, amado Dios, bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Estamos como padres, estamos llamados a ser de bendición para nuestros hijos, para nuestra familia. Y no solamente para nuestra familia y nuestros hijos, hermanos, sino que todos los que nos rodean, que vean en nosotros que disfrutamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que Dios nos da de acuerdo a la voluntad de Dios. Disfrutemos, bendigamos a nuestros hijos. ¿Qué estamos hablando hoy? ¿Qué es nuestras palabras hoy en día? Porque esta situación difícil muchas veces nos ha afectado a todos, pero de tal manera que en Dios podemos encontrar calma y paz.
que esa paz irradie, que esa paz testifique y seamos de mucha bendición para nuestra familia, para nuestros hijos. Digamos y declaremos palabras de bendición sobre nuestros hijos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones. A continuación tenemos los siguientes anuncios. Los días sábados a las 4:50 se realizan las reuniones para adolescentes por el YouTube de la tribu IBEP, y a las 7 de la noche los jóvenes se conectan a la red de IBEP. El tiempo de oración se realiza los días martes y sábados a las 6 de la mañana en vivo por nuestra página de Facebook. Las clases para niños se realizan los domingos a las 11:15 de la mañana por el canal de YouTube de Semillas Divinas. Querida iglesia, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como IBE Ventanilla. Hermanos, después de haber escuchado la palabra del Señor, de haber tenido este tiempo hermoso, vamos a despedirnos de este tiempito que el Señor nos ha dado, pero más no de su presencia. Y vamos a recordar con esta alabanza que el Señor hizo un gran sacrificio por cada uno de nosotros. Entregó su vida por ti y por mí. Así que de eso no nos podemos olvidar, que el Señor entregó todo lo que tenía. Tan solo lo hizo por amor. Así que vamos a declararlo en este día y vamos a darle gracias al Señor por ese sacrificio que hizo por nosotros.
declarar, hermanos, esta alabanza que dice: tu amor que me dio la libertad, Señor. Tu sangre me dio la vida, Padre, porque tú eres bueno. Vamos a declararlo. Tu amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Salvador, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, mi amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, mi amado Salvador, eres tú. Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres. Alégrate, iglesia, me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, mi amado Salvador, eres tú. Sí, Señor, tu amor que nos dio la vida, Padre, tu sangre nos dio la vida, Señor. Por eso te agradecemos cada día y cada instante. ¿Cuántos se gozan y se alegran en el Señor? El Señor dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, hermanos. Y tenemos que alegrarnos y gozarnos en Él. Y decirle a las personas que nosotros tenemos un Dios que vive y un Dios que está buscando de cada uno de ellos. Solamente lo que Él quiere es que vengamos a sus pies, nos postremos y le digamos que Él tenga la dirección de nuestra vida. Hermanos, ha sido una bendición este tiempo. Yo quisiera que todos los días nos podamos reunir, hermanos. El Señor sabe por qué hace las cosas. Y ya vendrá ese tiempo en que estaremos en la IB Ventanilla y nos estaremos gozando, hermanos, como siempre el Señor nos ha permitido hacerlo. Dios les bendiga, amados hermanos. Se les extraña mucho y sigan cuidándose mucho. Bendiciones.